Acomodémonos, hermanos queridos, para que nos gocemos. Gocémonos en la palabra de Dios. Dios es bueno. Él sabe que esa lluvia hace falta en algún lugar y por eso la mandó. Y eso desafía nuestro nivel de compromiso. Eso nos ayuda a saber que el hombre, por más que quiera, hay variables que escapan a su control. Y yo espero que la lluvia de esta noche nos enseñe a sentarnos donde hay sillas, a sentarnos en las primeras para que dejemos las últimas vacías, para que cuando los otros lleguen puedan encontrar donde sentarse. Pues bien, como ustedes ven en la pantalla esta noche, he querido titular el encuentro de hoy Bien Vestido. Y vamos a estar caminando por la carta de Judas, de su único capítulo. La carta de Judas tiene un solo capítulo. Y vamos a meditar los versos del 20 al 25. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Judas capítulo 1, verso 20. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan. Verso 23. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más ténganles compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. 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 Este es un tremendo pasaje. Yo les confieso en lo personal que la carta de Judas, un poco sabía que estaba ahí en la Biblia, pero como que no había meditado mucho en ella. Y el devocional que estamos siguiendo el día 18 de enero nos proponía estudiar este pasaje. Y me llamó grandemente la atención porque una de las preocupaciones más grandes para los habitantes humanos del siglo XXI es estar al último grito de la moda. Y por eso quise titular este encuentro Bien Vestido. Ser fashionista es importante porque se valora mucho la imagen que proyectamos y esta queda muy condicionada por el estilo de nuestras vestiduras. Tanto hombres como mujeres se ven altamente preocupados por los colores de la época, las tendencias de la moda, el corte de pelo, formas de maquillarse, en fin, llevar puestas las ropas que demuestren que somos personas con clase y que estamos a la moda. Tiene a la gran mayoría del mundo puesto de cabezas. El pasaje de hoy nos habla de otro tipo de vestiduras. Judas nos plantea la idea de que debemos presentarnos intachables delante de Dios. Esto significa que hay unas determinadas vestiduras que debemos mantener puestas para que cuando nos llegue el momento no tengamos que pedir disculpas por no andar vestidos adecuadamente para la ocasión. Y tú puedes estarte preguntando, ¿y qué tenemos que hacer para alcanzar tener puestas esas vestiduras? Los versos 20 y 21 nos dan una idea clara de cómo nosotros podemos lograr alcanzar la estatura de los mejores modelos de lo que yo he querido denominar el Fashion Club de Dios. Y sobre esta carta
Judas, hay mucha gente que le causa un ruido este nombre de Judas, porque el que traicionó a Cristo también se llamaba Judas. Ese era Judas el Iscariote. Pero este Judas, el que escribió este libro, no es ese Judas. Ese ya se había ahorcado cuando eso ocurrió. Si tú te estás preguntando quién es este Judas que escribió este libro, yo te voy a mostrar ahora en Mateo 13:55. El verso 55 de Mateo 13 dice: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿De quién hablaba? De Jesús. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos son Jacobo o Santiago, según la versión de la Biblia que usted tenga, José, Simón y Judas? Entonces este Judas es hermano de Santiago, el que escribió esa famosa carta muy práctica, y ambos son hermanos de Jesús. Esta carta, los expertos, los eruditos, teólogos, plantean que se escribió alrededor del año 67 después de Cristo, y fue escrita no a una iglesia en particular, sino a un grupo de iglesias en Asia Menor que Judas ayudó a levantar con el apoyo de Pablo, que viajó bastante. Fundaron una serie de iglesias en Asia Menor, pero el lugar donde él escribió esa carta todavía se desconoce. El trasfondo histórico de este libro es una epístola general, y su aplicación va a los cristianos, los invita a mantenernos conscientes en nuestra fe y en nuestra vida. Es una carta muy corta, muy práctica, tiene un solo capítulo, y si usted se dispone a leerla, la puede leer en 5 minutos. La iglesia aparentemente fue fundada en Pentecostés y fue reforzada en uno de esos viajes de Pablo por Asia Menor. Y usted se puede preguntar, ¿y de quién estaba compuesta esta iglesia a la que Judas le está escribiendo? Pues de judíos y gentiles. Había de todo ahí en esa iglesia. Y las fuerzas y sus debilidades, bueno, por lo que se ve en la carta, esa era una iglesia madura en su fuerza y en debilidad se dejó contaminar. Por eso, por las herejías y cosas que se veían en medio de ellos, por eso él llama la atención a usar estas vestiduras de las que vamos a estar hablando. Y él advierte en esta carta sobre falsos maestros y falsas doctrinas. En el encuentro de ayer hablábamos un poco sobre eso, sobre este problema que hay de ahora de mucha gente que se hace llamar apóstol, que se hace llamar profetas, y entonces de repente comienzan a inventar una serie de doctrinas que cuando usted va a la Biblia pues no son tan como ellos plantean. Y entre los temas que esta carta de Judas trata, hay 2 temas fundamentales, que es las contenciones por la fe, o sea, discusiones, contiendas, disputas, peleas por el problema de la fe. Y además, el segundo tema que él trata con mucha propiedad es identificar y rechazar la impiedad. Entonces, él hace un énfasis muy grande en el juicio seguro sobre los que viven descuidadamente y enseñan a otros a hacerlo así. Pienso que esta carta tiene una vigencia trascendental porque el mundo de hoy está viviendo muy descuidadamente. Tenemos muchas cosas con que distraernos. Anoche un poco hablábamos de eso, que teníamos una discusión sobre si antes era más fácil salvarse, los que caminaron con Jesús, o nosotros ahora. Mi opinión personal es que para nosotros hoy día es más fácil salvarnos, porque tenemos la Biblia, el testimonio de Cristo, el testimonio de los apóstoles, y no tenemos la persecución que tenía la iglesia primitiva. Pero el riesgo nuestro ahora es que tenemos muchas distracciones, hay muchas cosas que pueden distraernos, sacarnos del camino y desconcentrarnos. Entonces Judas hace un énfasis especial en ese juicio que vendrá sobre el que vive de forma descuidada y sobre todo si enseña a otros a vivir así. Él invita a vivir de una forma sensata y el amor de Dios por los fieles y su preservación. Bueno, pues es un resumen bastante amplio de lo que la carta de Judas es,
Y les recuerdo que en el pasaje, en estos 6 versos que vamos a estar meditando en la noche de hoy, intentemos descubrir el tema específico del que él habla, qué dice él de ese tema, y si hay cosas de las que él toca en ese tema, puntos de los que él habla en ese tema, que puedan aplicar para nuestra vida personal. Respondiendo a estas 3 preguntas, yo te invito a que vayamos rápidamente al verso número 20 e intentemos meditar sobre 7 detalles que este pasaje nos propone para estar bien vestidos. El verso 20 de Judas dice: pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo. Este es el primer verso del trozo de la carta de Judas que vamos a estar meditando. Y el primer detalle, la primera parte para la vestidura que vamos a intentar confeccionar en esta noche, si ustedes ven el verso 20, comienza diciendo, pero ustedes, ya nosotros sabemos, porque estamos aprendiendo a conocer las Escrituras, que cuando encontramos ese pero ustedes, significa que anteriormente él estaba diciendo algo que la gente hacía mal, pero nosotros debemos hacerlo de una manera totalmente distinta. Y lo primero que él trata de enfatizar es que nosotros debemos vestirnos diferentes al mundo. ¿Dónde encontramos eso? Porque él dice, pero ustedes, amados hermanos, eso significa que los hermanos de Judas, no significa que eran Santiago y Jesús, no. Nos está hablando a los hermanos en Cristo, a los que formamos parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia, ese pueblo santo de Dios. Entonces pero ustedes dice que tú y yo debemos procurar estar vestidos distinto a como se viste el resto. Entonces sería importante que tú y yo pudiéramos hacer un ejercicio. Si usted va a un centro comercial, a un supermercado, a una tienda, y usted se para 15 o 20 minutos en una esquina, usted se va a dar cuenta que todo el mundo anda vestido de algún modo de forma parecida. Las mismas marcas, los pantalones están cortados de la misma manera, los mismos colores de época. ¿Por qué? Porque todos queremos estar a la moda. Pero Judas está diciendo que nosotros deberíamos vestirnos de una manera diferente. No debe ser así con los hijos del gran y único Rey. Por ejemplo, si en este mes de febrero, yo no sé los otros pueblos, los otros países donde este mensaje llega, cómo es, pero en el pueblo de Cotuí en febrero el pueblo se transforma y cada día se está transformando más, o sea, cada febrero que pasa vemos más transformación en nuestro pueblo porque ahora hasta cierran las calles, se construyen unas famosas cuevas, porque la intención nuestra es parecernos al Carnaval de la Vega. Nosotros estamos veganizando nuestro carnaval y entonces el carnaval nuestro, que a nivel cultural era más rico que el de la Vega, fíjense cómo el mundo va buscando la manera de parecerse cada día más. En la Vega solo hay un disfraz, el del diablo cajuelo. Entonces nosotros estamos satanizando nuestro carnaval. Por eso Judas dice, pero ustedes, hermanos, no deben hacer eso. Entonces, si todo el mundo lo que está pensando es en disfrazarse y hacerse la máscara más fea y más diabólica y más satánica y traer la mejor fiesta y donde que se beba más y donde se haga mal, entonces usted tiene que hacer todo lo contrario. Por eso él comienza diciendo en este verso 20, pero ustedes, hermanos, lo primero que tú y yo debemos hacer es vestirnos diferente al mundo. Si la tendencia ahora es enseñar mucho, entonces usted debe procurar no enseñar nada. Si la idea es salir a un campo casi desnudo, cubierto con una bandera, entonces usted ahora va a usar más ropa todavía. Esa es la diferencia. Nosotros debemos hacer notar que somos diferentes. Donde hay un hijo de Dios se tiene que notar alguna diferencia. Entonces, si todos nos vamos a vestir igual que todo el mundo, pues la gente no se va a dar cuenta que en usted hay una diferencia. Si usted anda enseñando lo que no debe enseñar, pues ese es su testimonio.
Y usted puede predicar de la mejor manera posible, pero si usted anda vestido indecorosamente, pues usted definitivamente se parece más al mundo que a los hijos de Dios. Ahora, observa que este mismo verso nos da un segundo detalle importante, y es que nosotros debemos estar edificados en base a la santísima fe. Escucha la expresión: sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Nos habla de un proceso al que nos debemos someter, y nota que el verbo está en un presente continuo. Sigan edificándose. Eso significa que tú y yo no somos una obra terminada, somos una obra en proceso de santificación. Entonces, lo que a nosotros nos queda de vida, yo no sé si a ti te queda un día de vida o te queda un siglo de vida, eso nada más lo sabe Dios. Solo Dios sabe cuándo debemos partir de esta tierra. Pero mientras eso ocurre, tú y yo debemos seguir edificándonos. Eso significa que cada día tú debes procurar crecer. Todos los días tú debes procurar mejorar. Todos los días tú debes procurar edificarte, no destruirte. Entonces es importante que el cristiano pase balance a su práctica de vida diaria. Los hijos de Dios no nos dejamos llevar por las falsas apariencias, sino más bien nos dejamos guiar por lo espiritual. Por eso, si te vas a edificar, tiene que ser sobre la base, dice este verso 20, de su santísima fe. Entonces tú tienes que tener una fe correcta. Debes evaluar en qué está puesta tu fe. Porque nosotros con la boca decimos que tenemos fe, y Santiago dice, haces bien si tú dices eso. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los demonios? Que no se someten en obediencia a Dios. No le rinden su vida a Cristo, no obedecen sus mandatos y no viven como Jesús vivió. Ahí es donde está la diferencia. No obedecen a Cristo, no aceptan la autoridad de Cristo, pero ellos creen que Cristo es el Mesías, el Salvador. Y tú coges los evangelios y te vas a dar cuenta que cuando los demonios veían a Cristo entraban en pánico y comenzaban a dar gritos porque sabían que Cristo tenía toda autoridad sobre ellos y la sigue teniendo. Entonces, tú y yo debemos cimentar nuestro sistema de creencia, nuestras vestiduras espirituales, porque tenemos un cuerpo espiritual, aunque usted no lo vea, debe estar edificándose cada día sobre la base de la santísima fe. No sobre costumbres, no sobre ritos, no sobre tradiciones. Bueno, Fifo, pero es que yo tengo toda mi vida creyendo que en Cuaresma no se come carne. ¿Y tú crees que el reino de los cielos se trata de comida o de bebida? Necesitas leer Romanos 14. ¿Te das cuenta? Y es posible, y tú me puedes decir como me decía mi mamá, pero yo no le hago daño a nadie con eso. Sí, pero no agrado a Dios. Entonces yo me estoy edificando posiblemente como vegetariano, si no estoy comiendo carne. Posiblemente tenga una dieta sana, pero a papá Dios no le interesa eso. Entonces usted puede comerse todas las hojas del mundo y seguir siendo un arrogante, un prepotente y tener un corazón más duro que una piedra. Si la idea es hacer obras de piedad y aparentar bueno, pues en el Club de Leones estaríamos felices. En el Club de los Rotarios son gente que se dedican a hacer obras de bien, pero no es por eso que nos vamos a salvar. Por eso, la segunda recomendación que nos hace Judas es que debemos edificarnos sobre la base de la santísima fe. Y entonces esas vestiduras espirituales se basan en la fe en Cristo y en su evangelio de salvación, y en nada más. La supremacía del evangelio de salvación de Cristo tiene que primar en tu vida. Cuando tú tengas que escuchar a alguien, tú tienes que medir sus palabras con las que dijo Jesús. Cuando tú tengas que tomar una decisión, cuando tú tengas que asumir un proceso, cuando tú tengas que hablar, pensar, actuar, tienes que hacerlo conforme a el ejemplo de Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, eso solo será posible si tu vida está edificada sobre la base de la santísima fe.
Pero esa fe se fortalece y se alimenta en el tercer detalle que nos muestra Judas en este mismo versículo 20. Vida de oración en el Espíritu Santo. Es lo tercero que nos dice Judas. Fíjate cómo termina el verso 20. Oren en el Espíritu Santo. Y usted dirá, Fifo, ¿y eso qué significa? Bueno, pues los miembros del Fashion Club de Dios nos caracterizamos por ser personas de oración. Usted es una persona que no se levanta de su cama sin encomendar el día a Dios. Una persona que pertenece al Fashion Club de Dios no come su alimento si previamente no le ha dado gracias a Dios por ese alimento que va a tomar. Si no le pide que lo bendiga, que bendiga a todo el que trabajó por ese alimento, que alimente a los hambrientos, que sensibilice su corazón para que usted pueda compartir ese alimento con los que no tienen. O sea, los cristianos verdaderos hacen eso. Usted cada vez que va a emprender su camino, encomienda su camino a Dios. Usted le dice, Señor, yo voy a hacer tal cosa si tú quieres, si tú no tienes una mejor idea. Cuando a usted se le pincha una rueda en el camino o se le daña el vehículo, usted se tiene que devolver, lejos de airarse y comenzar a pelear y a gritar y a jalarse las greñas. Usted le da gracias a Dios porque usted sabe que si le pasó eso es porque delante había un riesgo que Dios está evitando que usted corra. Entonces usted, lejos de pelear, le da gracias a Dios. Pero esta vida de oración en el Espíritu significa que en todo momento usted mantiene una conexión espiritual con Dios. Usted no necesita abrir la boca para expresarle a Dios lo que su corazón está sintiendo. Y entonces el día suyo, ahora lejos de usted estar concentrado en las noticias, que solo son malas noticias. Yo no sé por qué le dicen noticias, deberían decirle malas noticias, porque usted nunca escucha una buena noticia en las noticias. Entonces, en vez de estar enfocado en eso y en trivialidades y banalidades, usted se pasa el día, en cada momento, cada detalle, usted logra conversarlo con Dios. Y usted se levanta y abre las ventanas, Señor, qué maravilla es poder ver. Mira qué hermoso cielo pintaste hoy. Aunque esté nublado, lo pintaste de gris. Parece que va a llover, Señor. Yo te pido que si hay agricultores, hay campesinos que necesitan esa lluvia, mándasela, Señor. Y te vas a hacer el desayuno. Wow, Señor, hay gas. Yo puedo calentar mi desayuno. Hay otros que amanecieron sin eso. Mira un pan. Y entonces su día completo pasa cultivando una relación íntima con Dios. Cada vez que usted enfrenta una dificultad, usted ora en el Espíritu. Señor, mira, tú sabes que esta persona me saca a mí, activa el demonio que mora en mí. Yo te lo entrego, no permitas que mi ira me lleve a pecar. Porque airarse es normal, eso no nos hace humanos. Ahora, cuando usted peca, le está dando control a Satanás de su vida. Entonces entristece al Espíritu y el Espíritu se aparta y usted no quiere hacer eso. Entonces, en mis fuerzas humanas hay cosas que yo no puedo controlar en mí, que tengo que entregárselas a Dios. Para eso tengo que someterme a la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces yo, para hacer eso, procuro ser consciente. Me estoy bañando. Wow, Señor, tengo agua caliente. Con este frío de la mañana hay gente que no tienen agua y yo amanecí con agua caliente. Y entonces le doy gracias. Y eso va transformando mi mente. Eso va fortaleciendo ese casco de la salvación en mi cabeza. Y así cuando quieren venir ideas, preocupaciones que pueden turbarme, pues esa oración en el Espíritu me fortalece. Y aunque nosotros sabemos que tenemos familiares enfermos, que están pasando dificultad, nosotros mismos lidiamos con problemas diariamente. Que si no es por la vida de oración, pues estaríamos desvanecidos, no tendríamos ánimo ni para trabajar. Entonces, estamos viendo que en el verso 20 hay 3 detalles. Los cristianos verdaderos nos vestimos de una manera diferente. Número 2, nos edificamos sobre la base de la fe verdadera y llevamos una vida de oración en el Espíritu. No repitiendo letanías, ni cansando a Dios, ni creyendo que lo podemos allantar, ni convencerlo como si fuéramos políticos en campaña. No, se trata de abrirle nuestro corazón a Dios
y no cerrarle la puerta durante el día completo. Ahora, mira 2 detalles más para nosotros estar bien vestidos. Versículo 21, escucha bien. Manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjate el cuarto detalle que nos trae el verso 21. Permanentes en el amor de Dios. Esta expresión, manténganse en el amor de Dios, si tú observas con cuidado eso, comprobarás que hay otro presente continuo. Manténganse. Y quizás estos presentes continuos te ayuden a entender cuando Jesús contó esa parábola de las bodas del Cordero. El rey, como los invitados principales, no quisieron venir a la fiesta y pusieron un montón de excusas. El rey mandó a buscar a todo el que encontraran. Y cuando el rey salió, que los sirvientes le dijeron, Señor, el salón está lleno y el banquete está servido. Que el rey sale a saludar mesa por mesa a sus invitados, en ese proceso descubre que hay uno que no estaba vestido para la ocasión. Y le dijo, amigo, ¿y cómo entró usted aquí sin estar vestido? Ese tipo se pudo haber justificado y decirle, pero yo andaba por la calle, a mí me agarraron y me trajeron para acá y yo sabía que venía para esta boda. Él se pudo justificar. Estos presentes continuos nos enseña Judas que tú y yo debemos parecer cristianos, actuar como cristianos, vivir como cristianos 24 horas al día. ¿Tú sabes por qué? Porque no sabemos en qué momento el sirviente del rey te va a agarrar y te va a llevar delante del gran trono. Por eso él dice, manténganse en el amor de Dios. Eso significa que tu presencia delante de Dios tiene que ser permanente. Si te estás bañando, tú te estás bañando como si Dios estuviera en el baño. Si estás comiendo como si Dios estuviera sentado contigo a la mesa. Si estás trabajando como si el resultado de tu trabajo fuera para Dios, como si Dios fuera tu jefe, no ese caimán que te tocó de jefe. Si tú estás haciendo las labores en el hogar, tú no la haces para tu marido y para tus hijos, tú la haces para Dios, aunque tu marido sea un cavernícola del siglo I. Tú honras a Dios con cada cosa que haces. Por eso tú debes permanecer en el amor de Dios. Lo que pretendemos usar las vestiduras reales, como los hijos de Dios que somos, no podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina y porque nos ofrezcan en un especial 3 camisas por el precio de una. No, nosotros no usamos la moda del mundo, aunque parezcan atractivas y sean baratas. No nos dejamos arrastrar. Ahora, esta vestidura en la que tú y yo vamos a permanecer es en el amor de Dios. Dios nos manifiesta su amor en el extremo, dice su santa palabra, en que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, Cristo es la máxima expresión del amor de Dios. Entonces, eso significa que tú y yo debemos mantenernos en Cristo. ¿Cómo? Pensando como Cristo, hablando como Cristo, actuando como Cristo, viviendo como Cristo vivió. Cristo es nuestro modelo, no otro más, aunque hayan otros que le entreguen premios en los escenarios y los reconozcan y le entreguen las llaves de la ciudad. No, nosotros permanecemos en el amor de Cristo. Pero Dios en su infinita sabiduría sabe muy bien que eso no es tarea fácil. A mí no me ha sido fácil. Es una batalla diaria, Por eso el quinto detalle lo encontramos en este mismo versículo 21 y escucha cómo dice, mientras esperan. Entonces el quinto detalle de estas vestiduras reales para nosotros ser fashionistas del club de Dios es esperar pacientemente. El problema es que los seres humanos somos muy desesperados. Y entonces tenemos tiempo armando un problema, creando dificultades, quizás en tu trabajo, tú tienes tiempo siendo negligente, quizás no eres muy cariñoso, muy afectivo, no te portas muy bien con tu pareja,
y tienes años causándole heridas en el alma a esa persona. Y tú quieres que de la noche a la mañana Dios repare eso. Hay que tener paciencia. Nosotros quisiéramos que por la oración que hicimos esta noche, tía Mari se parara, tía Marta se restableciera su salud, Marixa mañana viniera con el pulmón vacío y supiéramos que no tiene nada en el cuerpo, y Juana pudiera estar sentada con nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Pero quizás esos no son los planes de Dios. Entonces tenemos que esperar pacientes a que Dios responda. Y por eso en la canción que cantábamos adorando a Dios, los versos dicen, cuando Él hace silencio es porque está trabajando, entonces deja que Dios trabaje tranquilo. Tú no sabes si el mantenerte sin trabajo ahora es porque está preparando una buena oportunidad para un buen trabajo. Quizás ahora te ha tocado atravesar un desierto, desempleo, problemas de salud, problemas de familia, problemas de matrimonio, problemas emocionales. Sabrá Dios cuál es tu problema. Pero si todavía no eres feliz es porque no es el fin, porque al final el bien siempre vence. Entonces, por eso Dios nos dice a través de Judas, ten paciencia, mientras esperan. Entonces tú y yo tenemos que esperar. Tú le entregaste un problema a Dios, no vuelva y se lo quite. Si en la noche tú estás orando y le entregaste la salud de tía Marta, por la mañana no se la vuelva a quitar. Si tú le entregaste a tus hijos a Dios, por la mañana no vuelva a quitarle a tus hijos de la mano. Entonces volvemos de nuevo, es como si nos enchiváramos en un lodazal, en el fango, y el vehículo tú le das un acelerón y avanza un chin para adelante, pero desde que tú dejas de acelerar lo vuelve y se siembra en el hoyo. Entonces tenemos que ser pacientes, porque la vida de fe no es una carrera de 100 metros planos, que la gana el que corre más rápido, no. No es un dragueo esto, que se corre el cuarto de milla. No, tampoco. Es una carrera de resistencia. Por eso el apóstol Pablo nos invita a correr permanentemente. Cada quien a su velocidad, pero mantenernos corriendo, siendo pacientes para esperar la respuesta de Dios. Porque lo que nosotros estamos esperando, y es como termina el verso 21, no es una cosa que es para esta vida. No es un regalo que es para este tiempo. Es vida eterna. Entonces, si vamos a tener toda la eternidad, ¿por qué desesperarnos ahora? ¿Por qué que estamos tan acelerados y tan desesperados? Por eso, el quinto detalle es esperar pacientemente. Y fíjate, el sexto detalle lo encontramos en el verso 22. Escucha cómo dice el versículo 22. Sean comprensivos con los que dudan. Y esto no es fácil. Porque la mayoría de nosotros queremos que nos comprendan, pero no queremos comprender. Y anoche teníamos una discusión evaluando el acto de una persona famosa. Y unos decíamos, no, es que ese hombre pecó cuando hizo eso. No, pero hay que ver si fue que lo jalaron o si ya estaba harto. O sea, un hombre viejo ya, a lo mejor cansado ya de tanto embromar, a lo mejor él ya ni quería estar ahí. Y entonces, no, usted tiene que estar ahí porque usted es una figura pública. Pero entonces nosotros somos muy dados a juzgar los actos ajenos. Nosotros queremos siempre que los otros entiendan por la situación que yo estoy pasando, pero no nos ponemos en los zapatos ajenos para intentar comprender por lo que está pasando el otro. Por eso Dios nos dice en este verso 22, sean comprensivos con los que dudan. Porque si usted hace un ejercicio de memoria, cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo, venimos a Él llenos de dudas. Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué si tú eres tan bueno se muere tanta gente? ¿Y por qué cuando vienen ciclones se mueren? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo recuerdo a algunos de los hermanos que me dijeron, una mascota llena de preguntas. Y no te mortifiques, ten paciencia. Y Dios te va a ir revelando en el proceso. Cuando tú seas capaz de comprender la revelación de Dios, Él te va a traer la respuesta. Yo estoy seguro que si nosotros le planteáramos a Luis
resolver un sistema de ecuaciones, de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, él no sabría qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque tiene 5 o 6 años. Ahora que está comenzando su educación formal, y entonces un niño de 7 años, ¿cómo tú quieres que resuelva un sistema de ecuaciones? No puede. Por más que él quiera y por más que se esfuerce, hay una base que él necesita aprenderse los números, necesita aprender a contar, necesita aprender los principios fundamentales del reino. Entonces, si usted quiere pelear con los demonios, eso sí nos gusta a todos, nos gusta declarar y desatar bendición y abrir y arrebatarle milagros a Dios, y eso nos gusta, todos queremos hacer eso. Pero no queremos comenzar por la humillación, por el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Así comenzó Juan el Bautista a predicar. Arrepentíos y convertíos. No queremos eso. Entonces, ahora que tú estás recibiendo la revelación de Dios, ahora que tú entiendes muchas cosas, ahora que tú ves de una manera diferente, sé comprensivo con los que están como tú estabas hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Ten paciencia, sé comprensivo con ellos. Entiende su ansiedad. Entiende su desesperación. Entiende sus crisis. Debe ser comprensiva, Fátima. Y solamente cuando uno es comprensivo, entonces tú te puedes sentar con una persona que está pasando por una gran crisis y tirarte 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Y esa persona hablando y repitiéndote lo mismo, y obviamente si tú no eres comprensivo, le va a decir, pero ven acá, fulano, tú me vas a poner lo que me ha dicho eso 40 veces. Es que eso lo tiene atormentado y él se está desahogando. Confesaos sus pecados unos a otros, nos dice la Biblia. Entonces usted debe tener una persona de confianza, un anciano, un pastor, no sé, con el que usted pueda tener confianza de desnudar el alma. Pero si esa persona no es comprensiva, a lo mejor le dice a usted, oye, pero tú no tienes remedio, ¿y cuántas veces que vamos a hablar de esto? Pues tú te vas a quemar en el infierno. Hay gente que le dice eso. Tú no aprendes, pero tú sí eres bruto, ¿y qué es lo que Dios va a hacer contigo? No, papo, sean comprensivos. En un principio tú y yo estábamos así mismo. Y veníamos aquí el jueves y aprendíamos que teníamos que andar bien vestido todo el tiempo, pero a los 2 o 3 días como que nos daba calor y comenzábamos a quitarnos la corbata. Esto es un país tropical, aquí se puede andar en camisilla el año entero y nos quitamos la camisa. Y cuando tú vienes a ver, anda como el tipo ese que se tiró desnudo por el campo deportivo. Y se nos olvida que hoy Dios nos está diciendo a través de Judas que debemos andar bien vestidos todo el tiempo. Entonces debemos ser comprensivos con los que dudan. Y fíjate que esto no se trata de tener una fe ciega y de creer lo que dijo el predicador porque él lo dijo. No. El apóstol Pedro nos invita a dar razón de nuestra fe. Pero en lo que esa razón llega, ten paciencia con los que todavía no saben lo que tú sabes. Debemos ser comprensivos. Ponernos en los zapatos ajenos. Eso es lo que Judas nos está diciendo. Y miren este verso 23 que también nos trae el detalle número 7. Este verso 23 es un verso que nos compromete. Porque el versículo 23, escucha lo que dice: a otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más, ténganles compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Este es un versículo que nosotros debemos dedicar en esta semana un tiempo para meditar en las verdades que él revela, porque hay un grupo de gente que nosotros somos llamados a arrebatarlos del fuego. O sea, es gente que está viviendo declaradamente, ampliamente en pecado, que él y usted lo sabe. Y entonces usted, como discípulo de Cristo, está llamado a hacer lo que hizo Juan el Bautista. Juan no tuvo problemas con Herodes y decirle, oye Herodes, tú estás acostándote con una mujer que no deberías hacerlo. Se lo dijo en su cara.
O sea, a Juan no se le apretó el pecho para confrontar el pecado que evidentemente él estaba cometiendo, que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a decírselo. Y si tú te das cuenta, Herodes no era un chivito harto de cacareguineo, era el rey. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene poder y autoridad, el jefe. O sea, estamos hablando del jefe, y a ese señor, él le dijo eso. ¿Recuerdas que David fue confrontado? Oye, tú sabes que hay un tipo aquí al lado riquísimo, con ganado, muchacho, inmenso. Entonces el vecino tiene una sola ovejita y tú se la cogiste. Ese hombre eres tú. ¿Tú te imaginas ir a decirle eso al rey? ¿Por qué? Porque la intención no es hacerte pasar una vergüenza. No, es arrebatarte del pecado en el que tú estás viviendo y ponerte a salvo. Entonces, si tú sabes que uno de tus hermanos está cometiendo un acto que no es agradable delante de los ojos de Dios, tú sabes que un hermano está fumando droga, está mujeriando, está jugando, sabrá Dios lo que está haciendo. Si tú lo sabes, tienes que sacarlo del fuego y ponerlo a salvo. En cambio, hay otros que lo único que podemos hacer es tenerle compasión. Y miren al extremo que Dios llevó esto, que nos dice, cuidado, ni a la ropa que esa gente se pongan, le pongan la mano. Porque hasta, a veces estamos tan metidos en pecado que hasta la ropa huele a Satanás. Entonces, hay personas con las que nosotros no deberíamos lidiar, con las que no deberíamos relacionar. Porque hay gente que tú vas y le hablas de Jesús y dices, a mí no me interesa eso. A mí no me hable de Dios, no me hable de eso. Suéltelo en banda. Como decíamos anoche, o sea, a ese tipo yo lo solté en banda, o sea, yo no puedo estar pendiente de ese hombre, pues, se me van a perder esos que debemos sacar del fuego y salvarlo, por un tipo que ya no le interesa la salvación, que está cómodo en su pecado. Entonces, tú tienes un hijo desobediente, tienes que arrebatarlo de ahí y traerlo aquí. Por eso necesitamos andar vestidos, orando en el Espíritu, debemos estar cimentados en la santísima fe, debemos caminar como Cristo para poder estar pendientes de esas cosas. Es lo que nos dice, arrebátenlos del fuego. ¿Y por qué del fuego? Porque ya han sido condenados. Si siguen llevando esa vida, ese camino que llevan, ya están condenados al fuego eterno. Entonces a nosotros nos toca confrontarlos. Pero no es insultándolo, no es estrujándole su pecado, es reflexionando con ellos de tal suerte que sean ellos mismos los que descubran el error que están cometiendo. Porque eso fue lo que hizo el profeta con David. Él fue y le contó una anécdota de un tipo rico y un tipo pobre que tenía una sola ovejita, y el rico fue y se la quitó. Y cuando él le dijo, ¿y quién es ese hombre? Tráemelo para fusilarlo ahora mismo. Pues eres tú. Ahí tú no le quitaste a Betsabé a Urías, ese pobre hombre peleando en la guerra por ti para mantenerte en el poder, y le quitaste la mujer. Tú que tienes muchísimas mujeres, tú como rey puedes tener todas las mujeres que tú quieras, y le cogiste esa sola que él tenía y lo mataste. Ese hombre eres tú. ¿Tú te imaginas el carácter que hay que tener para hacer eso con el rey? Eso es como usted vaya delante de Obama o delante de Danilo y le diga, oiga, presidente, usted es cómplice de toda esta barbaridad de que usted es tan ladrón como ellos. ¿Tú te imaginas eso? Uno no sale vivo del palacio si hace eso. No vuelves a tu casa jamás. Ocurre un accidente de tránsito por ahí, iba muy rápido y se le fueron los frenos. Pero ese es nuestro compromiso, y sobre todo con nuestros hermanos de fe. Por eso estos grupos son buenos por eso, porque podemos apoyarnos unos con otros, podemos reprendernos unos con otros, podemos corregirnos unos con otros. Y usted no se puede poner bravo. Anoche vimos una gran manifestación de humildad. Oye, lo que tú dijiste no está bien, pero se me fue la mano, perdóname. Eso es entre hermanos y eso es lo que nos hace crecer en medio de la discusión, porque
Donde quiera que hay dos mentes, hay dos mundos, y tus ideas pueden ser contrarias a las mías. Pero no podemos faltarnos el respeto y llegar incluso a pecar. Por eso tenemos que tener cuidado con la boca, porque alguno de nosotros tiene la boca más rápida que el cerebro. Y entonces cuando venimos a darnos cuenta de lo que hemos dicho, ya las palabras salieron de la boca y no podemos volver a recogerlas. Si eso pasa, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón. Y si hemos dañado a alguien, tenemos que redimir su reputación o el daño que le hayamos hecho. Y por último, observa, estos últimos dos versos le ponen la corona al traje. Versículos 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan, porque vamos a caer. Tú te creías que no íbamos a caer. Pero hay un poderoso que tiene poder y autoridad para sostenernos. Su diestra va a ir siempre con nosotros. Cuando Dios ve que tú te vistes como es correcto, entonces Él te sostiene. Fíjate que Judas dice, y aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y presentarlos intachable delante de su gloria. Entonces tú vas a caminar con esa ropa que debió tener puesto ese tipo que cuando lo llevaron al banquete al rey no le gustó. ¿Quién va a lograr presentarte intachable delante de su gloria? Solo Cristo. Ese es el poderoso. Por eso en su oración Jesús dijo, Padre, no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque a tentarnos va el diablo. Jesús le dijo a Pedro, han pedido permiso para zarandearte. O sea, Pedro, prepárate que te van a taraquear y te van a taraquear duro. El mismo Pablo tenía un demonio que 3 veces al día lo abofeteaba. Y le dijo, Señor, si tú me sacaras este aguijón que yo tengo en la carne, yo pudiera como predicar más cómodo, pero yo a estos viajes incómodo que voy con ese arpón clavado. Oye, vaquero, mi gracia debe bastarte. Entonces eso significa que en medio de la prueba, aún en medio de toda esta dificultad que tía Mari, Juana, tía Marta, Marixa están viviendo, Lourdes, Roger, Jerez, todos estos hermanos nuestros que están enfermos, aún en medio de toda esta prueba, Dios los ha estado sosteniendo. Y es Él el que se va a encargar, Cristo, la sangre de Cristo es la que nos va a lavar. No es con un detergente, ni con oxígeno, ni con lejía, no es con nada de eso, es con la sangre de Cristo que tú y yo vamos a ser lavados para que todas las manchas que el pecado ha ido dejando en nosotros, entonces se puedan ir y esas ropas que nos estamos poniendo puedan presentarse entonces intachable delante de su gloria con gran alegría. Porque miren, yo les voy a decir algo. Cuando uno logra resistir una tentación, porque uno se da cuenta, mire, todo el diablo que viene aquí me está poniendo esta cacarita de guineo a ver si yo caigo. Cuando tú resistes eso y le dices, Señor, mira, yo estoy en esta prueba, no me dejes caer, y Dios te sostiene, y esa prueba pasa, señores, eso da un gozo en él, es una alegría en el corazón, Señor, vencimos. Y eso es lo importante de orar en el Espíritu, porque en la medida en que tú vas haciendo eso, el diablo se va cada vez alejando de ti. El apóstol Santiago escribió, sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Pero en obediencia, sometido en obediencia a Dios, porque aquí está diciendo que aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es ese? Escucha el versículo 25. El único Dios. El único Dios, no hay más. Nuestro Salvador por medio de Jesucristo. ¿Quién fue que nos salvó? El mismo Dios. ¿Cómo? Mandando a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso tú y yo debemos darle gracias. Mira cómo sigue diciendo el verso 25. Sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Entonces a Él que debemos darle la honra, es a Él que debemos darle las gracias, honrarlo y glorificarlo. No es al pastor que te predicó, no es al Papa de Roma, no es a la Virgen, no es a San Antonio,
no es al patriarca ortodoxo por allá, ni a Buda, ni a la vaca de los hindúes. Dios nos está revelando a través de Judas que todo esto es su obra por medio de nuestro Salvador Jesucristo, quien fue que se entregó para que tú y yo, si creemos en Él, tengamos vida y vida en abundancia. Qué bueno es Dios. Qué grande es su amor. Qué grande es su misericordia. Cuando Él mismo quiere, como objetivo fundamental, que tú y yo podamos ser presentados delante de Él como la mejor de las ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a ti y a mí? Darle la oportunidad a Cristo de que entre a nuestra vida, sane nuestro corazón, nos limpie de todo pecado y nos presente delante de Dios intachables para que podamos ser entonces aceptados en gloria y vivir con Él por el resto de la eternidad. Oremos a nuestro Padre Celestial para que le demos gracias. Démosle gracias a Dios por este mensaje. Padre de bondad, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias, buen Dios, porque en tu misericordia nos has revelado que debemos caminar de una manera. Nos has hecho ver, Padre, en esta noche que hay unas ropas que debemos tener puestas. Tú nos has revelado que el proceso de santificación, nuestro crecimiento espiritual debe ser permanente y debe darse sobre la base de la verdadera fe. Gracias, Señor, por habernos dado ese ejemplo de fe en la persona de Cristo. Padre, te pedimos que nos enseñes a orar. Así como Cristo, ese día cuando sus discípulos le pidieron que querían aprender a orar, así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda penetrar en nuestro corazón y enseñarnos a orar. Ayúdanos, Padre bueno, a orar en el Espíritu, no a pedirte cosas, porque ya tú conoces nuestras necesidades. Permite, Señor, que tu amor y tu gracia puedan transformarnos. Danos, Señor, la visión para poder entender cuándo nos estamos apartando de tu camino. ¿En qué momento estas vestiduras estamos quitándolas de nuestro cuerpo? Danos, Señor, la convicción de saber cuándo nos estamos apartando de Cristo, que es el verdadero camino. Señor, por tu gracia y tu misericordia te suplicamos que nos perdones, que perdones todas nuestras faltas, todas nuestras desobediencias, a fin de que tú mismo puedas presentarnos delante de ti listos para recibir la salvación eterna. Padre, danos la fortaleza de carácter suficiente para poder arrebatar de las llamas del fuego del infierno a esos seres queridos, a esos hermanos que por su vida desordenada se han apartado de la verdadera fe. Pon en nosotros palabras de sabiduría. Úsanos como instrumentos tuyos, como tu voz, a fin de que podamos hablar tus palabras y tú puedas tocar los corazones a través de nosotros, buen Dios. Te pedimos, Padre, que las personas que atraviesan grandes desiertos en estos momentos puedan saber, tener la certeza de que tú eres ese brazo fuerte de donde viene su sostén. Muéstrales, Señor, que si aún están con vida, es porque tú tienes propósitos no cumplidos con ellos. Pero muéstrales, Señor, qué es lo que impide que esa obra tuya pueda ser concluida.
sensibiliza su corazón a la voz de tu Espíritu. Y haz eso con nosotros. Tú conoces los puntos débiles de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a profundizar en tu palabra para que podamos descubrir nuestras fallas. Pero también ayúdanos a descubrir nuestros talentos, los dones que tú has puesto en cada uno de nosotros. Y danos, Señor, la humildad suficiente para entregarte a ti el honor, la honra y la gloria por todos nuestros logros, porque esto se trata de ti, buen Dios. Danos paciencia para poder ser comprensivos con los que dudan y para que podamos, Señor, esperar en ti, a que tu tiempo que es perfecto se cumpla en nosotros. Danos la paciencia que garantiza tu fe, de que aunque no veamos, veremos tu obra hecha. Padre, nosotros sabemos que si estamos aquí es por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. No permitas, Señor, que el maligno venza sobre nosotros, que no le demos autoridad de controlarnos a través de nuestras debilidades y los deseos de nuestra carne, que no nos dejemos arrastrar por los bajos instintos, por los atractivos del mundo. Que la moda del mundo, Señor, no sea la que nos atraiga. Que usemos tus santas vestiduras, que estemos revestidos siempre, Señor, de mansedumbre, de templanza, que podamos sepultar nuestro orgullo, que podamos clavar en la cruz de Cristo nuestro ego, nuestros deseos más bajos, que te abramos nuestro corazón, Señor, para que tú entres ahí y ponga tu trono. Y desde ahí, Señor, tú reines y gobiernes con poder y autoridad y nos santifiques. Límpianos, Señor. Purifícanos, buen Dios. Continúa trabajando en nosotros. Sabemos que tú no dejas inconclusa la obra de transformación en el corazón de tus hijos. Por eso nosotros queremos seguir esperando en fe y confiamos en que tú tienes tu oído inclinado, oyendo estos corazones. Escucha, Señor, cómo estos corazones están clamando a ti. Hay corazones aquí, Señor, que claman por justicia, por salud, por trabajo, por una bendición financiera. Pero también hay hermanos nuestros que están presos de la depresión, Señor, de la tristeza, que han perdido el norte de sus vidas. Hay otros, Señor, que están tan sumergidos en su vida de pecado, que ya se sienten cómodos ahí, Señor. Envía tu Espíritu e tranquiliza sus corazones, que no puedan estar en paz más tiempo lejos de tu presencia. Inquiétalos, Señor, donde quiera que estén. Si están bebiendo, que se caigan sus copas y sus botellas se rompan. Si están fumando, que el fuego se apague. Si están viviendo en adulterio, que ocurra, Señor, algún milagro por la acción de tu amor, que los aparte del mal camino y los devuelva a tu hogar. Así como el hijo pródigo, Señor, tocó fondo, muéstranos, Señor, dónde están nuestras fallas para que te las entreguemos a ti. Y así, Señor, tú puedas glorificarte en nosotros, en nuestras debilidades. Padre, mira nuestras necesidades y provéelas. Derrama bendición, Padre bueno. Así como hoy has abierto las compuertas del cielo y has mandado la lluvia, te pedimos, Padre bueno, que las compuertas que retienen las bendiciones de nosotros puedan comenzar a caer. Danos un respiro, buen Dios, y fortalece nuestra fe. Padre, te adoramos. Señor, exaltamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por inspirar tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo. Es Él que nos da esta oportunidad
de postrarnos delante de ti y presentarte nuestras necesidades. Pero también, Señor, te alabamos y te adoramos porque tú eres bueno, porque hasta hoy has venido caminando con nosotros, has suplido de algún modo todas nuestras necesidades y confiamos por fe que lo harás hasta el último día de nuestra vida. Tú estarás ahí, Señor, el día que exhalemos nuestro último respiro. Sabemos, Jesús, que tú no abandonas a ninguna de tus ovejas. Por eso caminamos por fe y no por vista. Gracias, Padre, por este regalo. Gracias, Padre bueno, por venir a reunirte con nosotros. Padre bueno, gracias por tomarnos como hijos. Gracias por tu adopción en la persona de Cristo. Y es en su nombre, Señor, que te oramos a ti y solo a ti. Te oramos en el nombre santo de Cristo y dirigimos nuestras plegarias solo hacia ti, Padre Jehová, porque solo tú eres Dios. Solo tú eres digno de adoración, de honra y de gloria. Y solo tú vives, reinas y reinarás por los siglos de los siglos. Amén, Señor.